Propiedad número 9. Potencia de un cociente con exponente negativo. Si nos damos cuenta, esta propiedad es similar a la propiedad número 8. Lo único que tenemos de diferente es que ahora el exponente viene acompañado con el signo negativo. Entonces, en la siguiente expresión tenemos a sobre b a la menos n. Esto es equivalente a invertir la fracción y al exponente se le debe cambiar el signo. Para entender esta igualdad, vamos a hacer su demostración siguiendo un procedimiento fácil de comprender, porque lo único que vamos a hacer es aplicar las fórmulas de las propiedades que ya se han analizado. Entonces, en esta expresión que tenemos aquí a sobre b a la menos n, para dar continuidad, primero vamos a aplicar la fórmula de la propiedad número 8. Esto nos da a entender que debemos de distribuir el exponente negativo en cada uno de los componentes de la fracción. Y en esta expresión, para poder transformar ese exponente negativo a positivo, vamos a aplicar la fórmula de la propiedad número 3. Y eso nos lleva a obtener esta expresión, donde a la menos n es igual a 1 sobre a la n y b a la menos n es igual a 1 sobre b a la n. Y para resolver esta expresión vamos a aplicar la regla del producto de los extremos y el producto de los medios. Entonces, esto consiste en multiplicar primero los extremos, que es b a la n por 1, y eso es equivalente a obtener b a la n. Y los medios multiplicamos 1 por a la n y obtenemos a la n. Entonces, nos damos cuenta que aquí tenemos el mismo exponente distribuido en cada uno de los componentes de la fracción. Este es un paso que hacíamos en la propiedad número 8. Si queremos dejar la expresión como se encuentra la fórmula de la propiedad número 8, entonces b a la n sobre a la n es igual a b sobre a la n. Y nos damos cuenta que esta expresión que acabamos de encontrar es la misma que tenemos aquí en el lado derecho del signo igual. Una vez realizado esta justificación, pasamos ahora a señalar los ejemplos. En el ejemplo número 1 tenemos 5 medios a la menos 3. En este primer ejemplo vamos a emplear este procedimiento que nos sirvió para la demostración. Entonces, como primera parte vamos a emplear la fórmula de la propiedad número 8, con la intención de distribuir el exponente negativo en cada uno de los componentes de la fracción. Y para continuar vamos a emplear la fórmula de la propiedad número 3 para transformar ese exponente negativo en positivo. Entonces 5 a la menos 3 es igual a 1 sobre 5 al cubo y 2 a la menos 3 es igual a 1 sobre 2 al cubo. Y en este paso vamos a aplicar la regla del producto de los extremos y el producto de los medios. Realizamos las multiplicaciones respectivas y esto es igual a obtener 2 al cubo sobre 5 al cubo. Y aquí en este paso vamos a resolver cada una de estas potencias. Entonces 2 al cubo es igual a 8 y 5 al cubo es igual a 125. Y esta fracción es el resultado. Observamos el ejemplo número 2. 4x sobre 5y a la menos 5. En este ejemplo número 2 vamos a seguir la indicación de la fórmula, ya que es una forma más directa y fácil de resolver, para no seguir este procedimiento porque es más extenso. Entonces, lo primero que debemos hacer es invertir la fracción. El numerador se pasa al denominador y el denominador se pasa al numerador, y el exponente negativo se convierte en positivo. Hasta este paso nos está indicando la fórmula de esta propiedad. Sin embargo, vamos a continuar simplificando tal y como se han venido haciendo con los demás ejemplos de las propiedades. Entonces, en este paso vamos a aplicar la fórmula de la propiedad número 8, con la finalidad de distribuir el exponente en cada uno de los componentes de la fracción. Y para dar continuidad con la simplificación, vamos a emplear la fórmula de la propiedad número 7, con la intención
de distribuir el exponente número 5 en cada uno de estos factores. Procedimentalmente queda de esta forma. Y en esta expresión lo que debemos hacer es resolver cada una de estas potencias numéricas. Entonces, 5 a la 5 por y a la 5 es igual a 3125y a la 5. Y 4 a la 5 por x a la 5 es igual a 1024x a la 5. Y esta expresión final es el resultado. Observamos por último el ejemplo número 3. 2a al cubo sobre 5b al cuadrado a la menos 2. Siguiendo la misma metodología, primero vamos a invertir la fracción y le cambiamos el signo al exponente. Una vez que tenemos esta expresión, vamos a aplicar la fórmula de la propiedad número 8 para distribuir el exponente en cada uno de los componentes de la fracción. En esta nueva expresión que obtuvimos, vamos a hacer uso de la fórmula de la propiedad número 7, con el objetivo de distribuir el exponente en cada uno de estos factores. Es decir, que si seguimos un procedimiento desarrollado, al distribuir el exponente, llegamos a obtener esta expresión. Si eres de las personas que le entiende rápido al procedimiento, entonces puedes saltarte este paso y obtener directamente el último paso, que es más bien el resultado. Entonces, siguiendo el procedimiento de una forma desarrollada, primero vamos a resolver las operaciones que tenemos en el numerador. Es decir, que 5 al cuadrado es igual a 25. Y en esta expresión vamos a aplicar la fórmula de la propiedad número 6. Esto nos permite conservar la letra b y multiplicamos los exponentes. 2 por 2, 4. Y en el denominador resolvemos esta primer potencia. 2 al cuadrado es igual a 4. Y en esta expresión nuevamente hacemos uso de esta fórmula, donde se debe de conservar la letra a y los exponentes se multiplican. 3 por 2, 6. Quiere decir que el resultado final es 25b a la 4 sobre 4a a la 6. Y de esta forma llegamos a señalar la conclusión general de esta propiedad. Para elevar un cociente a una potencia negativa, se debe invertir el cociente y al exponente se le cambia el signo. Propiedad número 10. Cociente de potencias negativas. Observamos la fórmula de esta propiedad. A la menos n sobre b a la menos m. Esto es equivalente a invertir la fracción y a los exponentes se les debe cambiar el signo. Para entender esta igualdad o fórmula matemática, vamos a realizar la justificación de dicha fórmula. Entonces, iniciamos con esta expresión. A la menos n sobre b a la menos m. Lo primero que debemos hacer es transformar esos exponentes negativos en positivos. Esto quiere decir que debemos de aplicar la fórmula de la propiedad número 3. Al aplicar esta fórmula, obtenemos la siguiente expresión, es decir, que a la menos n es igual a 1 sobre a la n y b a la menos m es igual a 1 sobre b a la m. Y en esta expresión vamos a emplear la regla del producto de los extremos y el producto de los medios. Entonces, multiplicamos b a la m por 1 y eso es equivalente a obtener b a la m. Y en los extremos, 1 por a la n, eso es equivalente a obtener a la n. Y esta expresión que hemos obtenido es la expresión que tenemos aquí en la fórmula. Una vez realizado la justificación de la fórmula, pasamos a resolver los ejemplos de esta propiedad. En el ejemplo número 1 tenemos 5 a la menos 3 sobre 7 a la menos 4. En este primer ejemplo vamos a usar este procedimiento que usamos para la justificación de la fórmula. Entonces, primero vamos a emplear la fórmula de la propiedad número 3, con la finalidad de transformar esos exponentes negativos en positivos. Es decir, que 5 a la menos 3 es igual a 1 sobre 5 al cubo y 7 a la menos 4 es igual
a 1 sobre 7 a la 4. Y en esta expresión vamos a emplear la regla del producto de los extremos y el producto de los medios, con la finalidad de seguir simplificando. Entonces, 7 a la 4 por 1 es igual a 7 a la 4, y 1 por 5 al cubo es igual 5 al cubo. Y en esta fracción podemos resolver cada una de las potencias, es decir que 7 a la 4 es igual a 2401 y 5 al cubo es igual a 125. Y esta fracción es el resultado. Observamos el ejemplo número 2. X a la menos 4 sobre y a la menos 5. En este ejemplo vamos a emplear lo que nos está indicando la fórmula, es decir que vamos a invertir la fracción y le debemos de cambiar el signo a los exponentes, encontrando de forma inmediata el resultado y a la 5 sobre x a la 4, y nos evitamos de hacer este procedimiento que usamos en el ejemplo número 1. Y en el ejemplo número 3 tenemos 2x al cubo a la menos 2 sobre 4y a la 5 a la menos 4. Como primer paso debemos de invertir la fracción y le cambiamos el signo a los exponentes. Y en esta expresión observamos que el número 4 y el número 2 podemos simplificarlos. Entonces, calculamos mitad de 4, que es 2, y mitad de 2, que es 1. Simplificada la expresión, queda de esta forma. Y aquí, en la parte del numerador, vamos a emplear la fórmula de la propiedad número 7, con el objetivo de distribuir ese exponente número 4 en cada uno de estos factores. Al hacer esa distribución del exponente, obtenemos esta expresión. Y en esta parte del procedimiento, lo primero que debemos hacer es resolver las operaciones que tenemos en el numerador. Iniciamos con esta potencia. 2 a la 4 es igual a 16. Y en esta expresión vamos a aplicar la fórmula de la propiedad número 6. Eso quiere decir que debemos de conservar la base, que es la letra y multiplicamos los exponentes. 5 por 4, 20. Y en el denominador aplicamos nuevamente esta misma fórmula. Entonces conservamos la variable x, que es la base, y multiplicamos los exponentes. 3 por 2, 6, quedando como resultado final 16y a la 20 sobre x a la 6. Y de esta forma llegamos a la conclusión general de esta propiedad. Para elevar un cociente a una potencia negativa, se debe invertir el cociente y a los exponentes se les cambia el signo.